Mateo capítulo 21. Quiero leer con ustedes el versículo 28 al 32. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Y ya después brincamos hasta el 45 al 46. En el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Y después brincamos hasta el 45 y 46. Si ya lo tienen, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ahora, ¿a quién le estaba diciendo estas parábolas? 45, 46. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, como algunos van a decir hoy. Pero al buscar cómo echarle la mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Leamos el 45, me encantó. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y en esta tarde te rogamos con este pueblo tuyo presente y por los que están viendo a través de estos medios, que seas tú, Señor, hablándonos, edificándonos, que seas tú, Señor, exhortándonos. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Y queremos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos enseñes. Y desde ya te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento por un momento. El tiempo ha avanzado, pero voy a rogarle de su atención. Y le he puesto, hermanos, por título a esto: tu obediencia es mejor que tus dichos. Yo no sé si ustedes han oído, hermanos, ese dicho allá afuera que se dice que tus hechos hablan más que tus dichos. ¿Habrá alguien que lo ha oído, hermano? ¿No? Pues hoy se lo comparto. Tus hechos hablan más, dicen más que lo que uno dice.
Entonces, por eso, hermanos, le puse por título: tu obediencia es mejor que tus dichos. El obedecer, el accionar, eso le agrada más a Dios que un montón de palabras que nosotros le digamos a Él. ¿Sí comprendió eso? De eso se trata el sermón. Bien simple. Tu obediencia y mi obediencia, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y no que nosotros nos pasemos los días diciendo: sí, Señor, amén, Señor, ¿verdad? Amén. Hoy en día a todo le decimos amén, pero a veces no obedecemos lo que estamos escuchando. Oye, el cristiano parece como un loro, ¿ya? Todo lo que oye repite. Estuve en una congregación, le dejaron el tiempo al predicador, y tal vez el predicador se dio cuenta que la mayoría de los que estaban ahí decían amén por decirlo. Y entonces el predicador, hermano, les preguntó, les dijo: hermanos, ¿cuántos quieren que yo ya no vuelva? Amén, dijeron todos. ¿Se da cuenta? No ponían atención, simplemente amén, decía amén. Y a veces nos pasa lo mismo, y eso al Señor no le agrada. No que usted no diga amén, pues si usted va a decir amén, si yo voy a decir amén, es que yo tengo que vivir lo que se me está diciendo. Yo tengo que obedecer, hermano, lo que el Padre me está diciendo. Y ese era el problema de los principales sacerdotes y de los fariseos. Tenían ese mismo problema. Conocían la palabra, sabían la voluntad de Dios, y le decían: sí, Señor, voy a ir. Amén, le decían, pero no obedecían, no lo hacían. Y el Señor, a darse cuenta de ese problema que tenían, entonces el Señor les enseña, les habla a través de una parábola, a través, hermanos, de una ilustración, de un ejemplo, porque Él se dio cuenta que estos individuos religiosos, líderes, que le decían sí a todo, pero no obedecían, no lo hacían, no lo practicaban. Decían amén a la palabra, pero no obedecían a lo que decían amén. Se pasaban diciendo amén, amén, pero cuando iban allá en su casa, en su hogar, hermano, no practicaban la palabra. Por eso Jesús, hermanos, usa esta parábola, pues para hablarles directamente. ¿Por qué cree que el 45 dice que cuando estos oyeron esas parábolas que el Señor estaba diciendo, ¿qué entendieron ellos? ¿Ah? Ese predicador, ese lo está diciendo por mí. Sí, lo estoy diciendo por ti. ¿Ah? Eso que el predicador está diciendo, de seguro lo está diciendo por mí. Eso era lo que dijeron. Entendieron que hablaba de ellos. Mire, si una palabra del Señor llega a su vida y le está llegando, doliendo, y a veces decimos, ¿lo está diciendo por mí? Pues ¿por quién más?
Si el Señor te está hablando en esa área, me está hablando a mí en esa área, pues claro que es para ti. ¿Para quién es? Entonces mire, Jesús se dio cuenta que los fariseos, que los principales sacerdotes tenían ese problema. Entonces les dice una parábola. En el versículo 28, mira cómo Jesús les dice. Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? ¿Qué les parece esto que les voy a contar? Mira, yo les quiero contar algo y quiero saber la opinión de ustedes sobre esto que les voy a contar. Y quizás los principales sacerdotes y fariseos dijeron al Señor: a ver, cuéntanoslo. Y Jesús comenzó a decir: había un hombre que tenía 2 hijos. Oiga, dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Y este padre de familia se acercó a esos 2. Los 2 eran hijos de él. Oiga eso, tenga presente eso. Los 2 eran sus hijos. Y entonces este padre se acerca al hijo mayor y le dijo: hijo, ¿será que puedes ir a trabajar en la viña hoy? Hijo, ¿será que puedes ir conmigo a trabajar? ¿Verdad? ¿Será que puedes ir a la viña a trabajar? Y el hijo mayor, hermanos, de manera descarada. Ya ve cómo son los hijos. Hay hijos buenos y hay hijos malos. ¿Verdad? Como que este era un hijo descarado. Yo no sé si sea malo eso. Mire, ¿qué le respondió a su papá? Dijo: hijo, ¿será que puedes ir a trabajar en la viña hoy? Y el hijo le respondió: no quiero, papá. No quiero. Dice: que vaya el otro, pero yo no. Pienso yo que ese hombre, ese padre, pienso yo que se entristeció. Oiga cómo le respondió su hijo al que le da pizza, le da hamburguesa, In-N-Out. Ese ya no come de Burger King, ese quiere In-N-Out. Le da, hermano. Y a la hora de pedirle: por favor, mira, hijo, ¿será que puedes ir a trabajar en la viña hoy? Y este le dijo: no, no quiero. De manera despectiva, hermano. Como que medio ya enojado. No quiero. Que vaya aquel. Y entonces el papá lo dejó y se fue. Se acercó al menor, al hijo menor, y le dice lo mismo: hijo, ¿será que hoy puedes ir a trabajar en la viña? Fíjate que como que mire, hermano, mire, como que este hijo pareciera que sí es de los buenos, pero no. Por eso tu obediencia es más mejor de lo que tú dices. Porque mire, de buena manera le dijo: papi, I love you. Voy a ir, dijo el bandido. Mire, hermano, de seguro el papá, hermano, su corazón se alegró un poquito. Ay, mi hijo, mira, me respondió bien, no me rezongó. ¿Sí saben qué es esa palabra, rezongar? Viene de la palabra renegar, pues. No renegó, sino que de manera buena, amable, le dijo: sí, Señor, voy a ir. No, y el papá, hermano, gracias, Señor. Como que sí, parece que sí va a obedecer o está obedeciendo.
En cambio el primero, ¿qué? Dijo, no voy a ir. Pero ¿qué pasó? El Padre ya les reveló su voluntad. El Padre ya les dijo lo que Él quería que ellos hicieran. El primero dijo que no. Pero más después dice que este hijo, más después dice que reaccionó, se arrepintió, cambió de parecer, cambió de pensar, cambió de mente. Y entonces dijo, mejor voy a obedecer a mi papá. Y dice que aquel que dijo que no, fue a trabajar a la viña. En cambio el otro, hermanos, aquel que respondió de buena manera, aquel que siempre dice, amén, amén Señor, sí Señor, ¿ya? Voy a ir. Después de saber la voluntad de su padre, dijo, amén. Y a la mera hora, hermano, no obedeció. De ahí tomo yo el título: tu obediencia es mejor de lo que tú dices. ¿Cuántos en este año? No vaya a levantar la mano ni vaya a decir amén, porque se va a quemar. ¿Cuántos en este año, hermano, nos comprometimos? Señor, en este año voy a orar todos los días. ¿Por qué? Porque el Padre dice en su palabra, orar sin cesar, orar sin el César, orar sin cesar. Señor, en este año voy a orar todos los días. Le dijiste amén. Pero ¿cuántos lo estamos haciendo? Señor, en este año, comenzando este año, voy a leer la palabra. Amén, Señor. Porque tú dices, ¿verdad?, que hay que desear la palabra como niño, ¿verdad?, recién nacido. Amén, le dice uno. ¿A poco no, hermano? ¿Verdad? ¿Cuánto le dicen amén a ese pasaje que dice, desead, dice, la leche espiritual no adulterada como un niño recién nacido? ¿Cuánto le dicen amén a esa palabra? Ahora la pregunta es, ¿lo deseas? ¿Se da cuenta? A veces nomás le decimos al Señor, sí Señor, sí papá, amén Señor, pero no lo vivimos. No lo hacemos, no lo obedecemos. Nos pasamos diciendo amén en cada culto, en cada prédica, pero a veces allá afuera no lo vivimos, no lo practicamos, no lo hacemos, no lo obedecemos. Sabemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y le decimos amén a su voluntad. Pero donde tenemos problema es en obedecer. Mire, hermano, usted examínese. Yo no soy nadie, ¿verdad?, para decir usted es no. Aquí habla de dos hijos. ¿De cuáles es usted? ¿De cuáles soy yo? No diga nada. Calladito, más bonito. Usted, ahorita algunos de seguro ya está como los fariseos. Eso lo dijo por mí. Sí, pues ¿por quién, hermano? También por ti, tú que estás viendo allá en tu casa. Dices amén a las verdades de tu Padre Celestial que están en la Biblia, pero no lo haces, no lo obedeces. Ahí hay dos hijos. ¿De cuáles eres tú? ¿Del que dijo no pero se arrepintió y obedeció? ¿O del que dijo sí pero nunca fue y no obedeció? No, ni voltee. Usted sabe qué clase de hijo es usted.
La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Dios es nuestro papi, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Y como hijos de Dios que somos, Él nos revela su voluntad a través de su palabra. La palabra es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros como hijos tenemos que obedecer. Y mira, la decisión suya y mía es si obedecemos o no obedecemos. Mire, hermano, hoy hay cristianos como estos fariseos, pues, como estos sacerdotes principales, dice principales, líderes. Eran los mero. Pero el Señor se dio cuenta de que ellos amén le decían a la voluntad del Señor, a la voluntad del Padre, pero no obedecían. ¿Ya? No lo hacían. Ay, alguno dirá, ¿para qué vine hoy? Solo usted sabe quién es, qué hijo es usted, de los que obedecen o de los que simplemente dicen amén a todo, pero nunca hacen nada, nunca obedecen. Ese es el problema que el Señor estaba resolviendo aquí. Por eso los principales sacerdotes, hermanos, y los fariseos, dice, entendieron que hablaba de ellos. Ellos entendieron. Esa parábola que está contando, lo está diciendo por nosotros. Lo está, dice. ¿Y sabe qué pasó? Pero al buscar, dice, cómo echarle la mano. En otras palabras, querían linchar a Jesús. Por eso ser predicador, hermanos, es porque tú tienes que hablar la verdad. Y a veces por hablar la verdad, hermano, el pueblo a veces te quiere linchar. Lo está diciendo por mí. De seguro a alguien se lo. No, hermano, no hay nadie. Yo no soy follower suyo en Facebook, Yo ni Facebook tengo en mi celular. Yo le puedo entregar mi celular para que lo vea. ¿Sí? Nadie me ha dicho nada, yo no sé nada. Simplemente, hermano, yo le comparto la palabra. Esto me llamó la atención, llegó a mi corazón. Hermanos, que a veces nosotros, los hijos de Dios, somos de esa manera. Amén, le decimos, amén, Señor, amén, 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 amén. Llevamos años diciéndole al Señor amén a su voluntad, pero Él no solamente quiere que usted le diga amén a su voluntad, sino que también Él quiere que usted y yo le obedezcamos. Hagamos lo que Él nos dice. El segundo hijo, ese amén, sí, Señor, voy a ir. Dice que ni fue, no obedeció. Eso fue lo que llegó a mi corazón. Y digo, Señor, perdónanos, porque a veces así somos. A veces así somos. Amén, decimos, hermano. Es como por ejemplo en Williams. Hoy no prediqué, gracias a Dios. A mí también me gusta escuchar la prédica de ustedes. Solamente lo que pasa que cuando pues me ven se ponen nerviosos todos. No se pongan nerviosos, pues soy un hermano suyo en Cristo. ¿Ya? Ni tampoco lo voy a juzgar cuando usted está predicando. Yo lo oigo, ¿verdad? Digo, ay, Señor. ¿Sabe cuál fue la prédica de hoy? ¿Verdad? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Verdad? Dios nos levantó a nosotros, ¿para qué? Para que alumbremos, para que demos luz. Pero si no obedezco, ¿cómo voy a alumbrar?
la gente se va a dar cuenta que yo soy luz si no obedezco? Alguien que no obedece no está alumbrando, no está siendo, hermanos, luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes cuándo la gente se va a dar cuenta de que tú estás alumbrando en medio de las tinieblas? Cuando usted y yo obedecemos al Señor. Y no que solamente nos pasemos diciendo amén, Señor, sí, Señor, lo voy a hacer. Pasó 1 año, 2 años, nada, hermano. Lo mismo. Amén. Y a veces todavía decimos: Señor, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no cambio? ¿Cómo vas a cambiar si no te esfuerzas en obedecer esta palabra? No, hermano, ¿cómo vas a cómo tu vida se va a cambiar, se va a transformar si yo no le hago caso a la palabra? Si yo no practico la palabra, si yo no hago lo que el Señor me dice, ¿cómo? Por eso no cambiamos. Por eso no hay transformación. Porque uno no pone uno de su parte. ¿Sabes cuándo tú vas a cambiar? Cuando tú y yo obedezcamos la palabra. Y no solamente decir amén, Señor. No es malo que usted diga amén. Es bueno confirmar la verdad de Dios. Pero no hay que quedarnos solamente con decir amén, sino que hay que obedecerlo, vivirlo, practicarlo. Eso es lo que el Señor, hermano, les estaba dando. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Es un poquito, medio, pero para que reaccionemos. Si Jesús le estaba compartiendo esta parábola a estos líderes religiosos, a estos maestros de la ley, era para que reaccionaran. Pero tomaron mal la palabra, como algunos de nosotros, que cuando Dios, hermano, nos quiere hacer ver nuestros errores, nuestras faltas, nos incomodamos. Lo está diciendo por mí. Esa es la actitud que tuvieron ellos. ¿Y sabe qué pasó? Como ese, hermano, recibieron la palabra de manera incorrecta y al final dice, buscaron la forma de cómo linchar al Señor. Terminando el culto, le voy a decir a este predicadorcito: esa es una actitud incorrecta. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de recibir la palabra con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, debemos de recibir la palabra del Señor con humildad. Sí, Señor, ese soy yo. Yo soy como el segundo. Siempre digo amén, pero no obedezco, no hago caso. Señor, gracias por hablarme. Pero de hoy en adelante, Señor, voy a obedecerte, voy a esforzarme. Entonces va a haber cambio. Va a haber cambio. Pero si solamente oímos este sermón hoy y seguimos en lo mismo, pues no va a haber cambio. Vas a seguir siendo la misma y el mismo. Entonces, hermanos, por eso, mire lo que dice aquí. El 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es una pregunta que Jesús le hace a los principales sacerdotes y fariseos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ahora que usted ya sabe la parábola, hermano, el Señor nos pregunta: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? Aunque el primero, su actitud fue incorrecta, pero se arrepintió, cambió de pensar, cambió de sentir y obedeció.
Pero el segundo, hermano, ese dijo: sí, Señor, voy a ir, amén, Señor, gloria a Dios. Pero no obedeció. Por eso el Señor les hace la pregunta a estos líderes: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos respondieron: el primero, Señor, el primero, Jesús. Ese sí hizo la voluntad. Esto es lo segundo que me llegó a mí. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, a nuestro Padre Celestial, estamos haciendo su voluntad. Le vuelvo a repetir: cuando usted y yo obedecemos lo que el Señor enseña en su palabra, al obedecer a Dios, al obedecer su palabra, usted está haciendo, cumpliendo con la voluntad de tu Padre. Pero si solamente digo: amén, Señor, sí, Señor, gloria a Dios, Señor, y no obedezco, ¿qué sucede? No estoy agradando a mi Padre que está en los cielos. Aquí no se trata solamente de que digamos amén a la palabra, sino que también aquí trata de que le obedezcamos. Por eso, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? ¿El que no obedeció o el que obedeció? El que obedeció. Al obedecer, estaba haciendo, cumpliendo con la voluntad de su papá, con el deseo de su papá. Y como estos líderes religiosos no estaban llevando a cabo, no estaban agradando al Padre, no estaban haciendo la voluntad del Padre, mire lo que el Señor les dijo. Después de eso, dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Oiga cómo Jesús les dijo. Los principales sacerdotes eran los líderes religiosos del pueblo, conocían la ley, conocían la voluntad de Dios. En cambio, los publicanos, que eran unos bandidos, y las rameras, dice, ellos los están ganando a ustedes. Mire, hermano, mire cómo el Señor les está diciendo. Se los leo en esta versión. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuesto y las prostitutas, entrará al reino de Dios antes que ustedes. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista vino y les enseñó la voluntad del Padre, les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, no se arrepintieron, no cambiaron de parecer, siguieron desobedeciendo, sino que siguieron sin creer en Él. Oiga, hermano, mire, hermano, basándonos en la apariencia, dice: este de seguro ya tiene un pie allá adentro, dice uno. Pero a veces no. Porque mire, hermano, cómo se vestían los líderes religiosos en la época del Señor. Los fariseos. No, hombres, hermano, se notaba quiénes eran. Eran los líderes.
Pero más sin embargo Jesús les dice: los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Ustedes no. Ahora, ¿por qué? No porque no sabían la voluntad del Padre, sí la sabían. Solamente que le decían: sí, Señor, amén, Señor. Lo que el Señor les estaba diciendo: ustedes son como el segundo hijo, que conocen la voluntad de su padre y le dicen sí a su padre, pero no obedecen, no hacen caso. Ustedes son como ese segundo hijo. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso les estaba llegando, hermano. Por eso les estaba doliendo. Se lo está diciendo por nosotros. Claro, ¿por quién más? ¿Ya? Esta palabra es para todos los que estamos aquí. No es para el que no vino. El que no vino, no vino. Esta palabra es para ti, para mí, para los que están viendo a través de estos medios. Es para nosotros. Mire, hermano, mire lo que dice ahí. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? El que obedeció. Entonces quiere decir que el que obedece a Dios hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre, ese agrada al Padre. Con razón Jesús dijo: si me aman, ¿qué dice? Obedeced, díganlo fuerte, mis mandamientos. Ahí está. Tu obediencia y mi obediencia es lo que el Señor quiere. Por eso Jesús, hermano, no digo Jesús, por eso el Señor, hermanos, Jehová de los ejércitos, ¿qué le dijo a Saúl? La obediencia es mejor que tus sacrificios. En otras palabras, lo que a Dios le agrada más es nuestra obediencia. Sí le agradan nuestros sacrificios, pero la obediencia le agrada más. Con razón, hermano, con razón, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que le dice Señor, Señor a Jesús va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? Mire, bien que lo sabemos, hermano. Bien que lo sabemos. ¿Cuántos quieren entrar en el reino del Padre? Entonces, ¿qué hay que hacer para poder entrar? ¿Se da cuenta? Hoy hay un montón de gente que le dice a Jesús Señor, le dice Señor. Hoy hay un montón de gente que dice ser cristiano y le dice Señor a Jesús, pero no le obedecen. El hecho de que tú le digas Señor a Jesús no significa de que tú vas a entrar en el reino. Para que tú puedas entrar en el reino del Señor, no solamente tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, sino que además de eso tienes que obedecerle. Y ese es el mismo problema que hoy hay en día, hermano, de gente que reconoce que Jesús es su Señor, pero no le obedece. Ese es el mismo problema que hay hoy en día. Y es por eso que Jesús, al darse cuenta de ese problemón, hermano, le dijo a la gente: ¿para qué me llamas Señor si no me obedeces? ¿Para qué le dices a Jesús Señor si ni le haces caso?
si ni le obedeces? ¿Ah? ¿Para qué? El que le diga Señor, Jesus, ¿ah? Eso no te asegura que entres en el reino. Para que tú puedas entrar en el reino, yo tengo que obedecer al Señor, al Padre. No hay que engañarnos, hermano. No hay que engañarnos. No hay que engañarnos, porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Venir en cada culto, escuchar la palabra, amén, Señor, amén. Y a la hora de irnos en la casa, hermano, no obedecemos. No hacemos lo que Él dice en su palabra. Hacemos lo que queremos. Vivimos como queremos, hermano. Ese es un problema. Y hay gente que quizás no es tan, ¿cómo se llama? Pero que sí obedece. Sí obedecen, como el primero. No, Señor, bravo. Pero se arrepintió el Señor. Perdóname, Señor. Mira, Señor, voy a obedecer. Cambió de parecer, cambió de mente, cambió de pensar. Primero dijo que no, pero reaccionó, se arrepintió. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en esta tarde. Si somos de los que dicen amén y no le obedecemos, hoy es una buena tarde que reaccionemos como el primer hijo y nos arrepintamos y cambiemos nuestra forma de pensar. Señor, de hoy en adelante te voy a obedecer. Señor, de hoy en adelante voy a esforzarme, Señor, en practicar tu palabra. Entonces, hermano, eso es lo que el Señor quiere. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que obedece. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que obedeció. Entonces, al tú y yo obedecer lo que el Señor nos enseña en su palabra, estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. La palabra dice: ámense los unos a los otros. ¿Cuántos le dicen amén a esa palabra? El Señor nos dice en su palabra: perdonaos los unos a los otros, así como Cristo os ha perdonado. ¿Le dice amén a eso? Entonces, ¿por qué no puede perdonar? ¿Se da cuenta que a veces decimos amén y estamos llenos de rencor porque alguien nos hizo algo y no lo podemos perdonar? Y nomás lo vemos. Hermano, ¿se da cuenta? Ese es el error. ¿Ah? Hay un montón. ¿Ah? Maridos, amen a sus mujeres, a sus esposas. ¿Cuánto le dicen amén a eso? ¿Se da cuenta? Algunos ya se les atoró. Ya hasta el aire se nos fue, hermano. Que el Señor nos libre, Padre. No les he dicho, pues. ¿Se da cuenta? Mire, esa es la voluntad de nuestro Padre. Maridos, amen a sus esposas. ¿Ah? Amén a esa verdad. Esa es la voluntad de mi Padre. Ahora hay que obedecer. ¿Está amando a su esposa? ¿Ah? Pero no como usted y yo queremos o pensamos. Dice: ámenla como Cristo amó a la iglesia. A ese nivel, hermano. Y nos falta. ¿Cuántos ya vamos un poquito avanzaditos? ¿Se da cuenta? Mire, ya se fueron.
No amarlas como uno quiere, porque uno puede amar a su esposa como uno le pegue la gana, como uno piense. No, hay que amarla como Jesús amó a la iglesia. Dice, ¿y cómo la amó? Se entregó por ella, murió por ella, la cuida, la sustenta, la respeta. Pero habemos esposos que no respetamos, maltratamos ahí a la patrona. Por eso también la patrona a veces se le sale. ¿Verdad que sí? Todo eso es voluntad del Padre, y eso hay que obedecerlo. Y a veces no obedecemos. ¿Ya? ¿Qué dice para las hermanas? ¿Qué dice, hermana? ¿Qué dice la voluntad del Padre para las esposas? Ay, sí, hasta se les volvió. Ay, hasta fuerza le llegó el hermano. Sujétense. Esposas, dice, sujétense a sus maridos. Dice, así dice, es una verdad. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Sujétense, sométanse a sus maridos. ¿Verdad que, hermana? Cuesta. Pero cuando el marido te ama, te trata como un bombón, ¿qué te va a costar? Eso es pan comido. Cuando tu esposo te trata bien, te ama, te cuida, te sustenta, te da para los chicles, para las hamburguesas. No, hermano, eso creo yo, hermano, que eso las esposas, eso, el sujetarse no les va a costar. O sea, cuando ambos cumplimos con nuestras partes, mire, hermano, todo obedecemos. Maridos, amen a sus esposas. Esposas, sujétense, sométanse a sus maridos. Y no solamente eso, hay otro más adelante, dice, esposas, dice, respeten a sus maridos. ¿Ya? Mire, mi suegra, que pues ya no está, ella siempre no sabía ni leer, nunca fue a la escuela, pienso yo, ni conoció la palabra del Señor, pues nunca la leyó. Pero mi esposa siempre comparte su idea, que dice, mira, no importa cómo se mire tu esposo, aunque sea chaparrito, chiquitito, pero es tu esposo, respétalo. Y hermano, ¿qué principio, hermano? Ay, hermano, tuve una buena suegra yo. Sí, hermano, de seguro lo estaba diciendo por mí. Mire, hermano, ni modo que estoy grandote. Mire, bien chiquitillo. Sí, no importa cómo se mire, aunque esté bien chiquitito, pero es tu marido, es tu esposo, respétalo. Con razón, mi esposa, ¿verdad? Eso lo enseña la Biblia. Esposas, dice, respeten a sus maridos. Ahí ya se da cuenta, hermano. Por eso a veces nosotros somos como el segundo hijo. Le decimos amén a la voluntad del Padre, pero a veces no lo obedecemos, no lo practicamos, no lo vivimos. Y eso a Dios no le agrada. Para poder entrar en el reino de Dios hay que obedecer la voluntad del Padre. Tú quieres entrar en el reino de Dios, obedezcamos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece. Ese sí va a entrar. ¿Cuántos van a entrar conmigo? Amén. Aunque de hoy en adelante, hermano, ¿ya? Si antes éramos hijos desobedientes, ahora hay que ser hijos obedientes. Pónganse de pie, mis amados. Ya terminamos.
Yo sé que el Señor nos ha hablado a todos. Nos ha hablado a todos. Hay que ser ese hijo que obedece. No hay que ser de esos hijos que sí le dicen sí a su papá, pero no obedece. Cuando anda solo hace otras cosas. En la casa dice sí papi, sí mami, está bien, te voy a obedecer. Pero cuando anda allá afuera con los cuates, pues es otra cosa. Eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada, hermano. Tenemos que ser obedientes en nuestro hogar y ser obedientes fuera de nuestro hogar, donde quiera que andemos. Jóvenes, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? Digan un fuerte amén, jóvenes. Amén. Saca la basura, está bien, mami. No sean de los que dicen, dígale a Bartolo. Ahí va Bartolito, como es el chiquitito, pues ahí lo va. No, si te están diciendo a ti, obedece. Porque tú al obedecer a tu padre, a tu madre, estás haciendo la voluntad de Dios. Si haces la voluntad de Dios, vas a entrar en el reino de los cielos. Pero si no, olvídate. No hay entrada para los desobedientes. Ahí cierre sus ojos. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos, por corregirnos, por exhortarnos. Señor, muchas gracias. Reconocemos, Señor, que a veces no te obedecemos. Conocemos tu voluntad, pero a veces no lo hacemos. Por eso en esta tarde, con este pueblo, te pedimos perdón, Señor. Perdona, Señor, en todo cuanto te hemos desobedecido. Perdónanos, Padre Celestial, en cuanto, Señor, te hemos fallado, te hemos desobedecido, no te hemos hecho caso. Perdónanos en todas esas ocasiones. Y hoy en esta tarde tomamos la decisión, Señor, con este pueblo de obedecerte de hoy en adelante. Padre Celestial, hoy tomamos la decisión. Señor, hoy proponemos en nuestro corazón de obedecerte, de hacer tu voluntad, de hacer las cosas que a ti te agradan, en donde quiera que estemos, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en donde sea que andemos. Hoy nos proponemos en nuestro corazón. Hoy tomamos la decisión, Señor, en nuestro corazón de obedecerte. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes con mis hermanos. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos a obedecerte en todas las cosas. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a someternos los unos a los otros. Ayúdanos, Padre Celestial, a perdonarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Padre Celestial, a bendecir al que nos maldice, a orar por el que nos persigue. Ayúdanos, Señor, a obedecerte en todas las cosas. Hoy, Señor, tomamos la decisión de someternos a la voluntad tuya. Renunciamos a nuestra voluntad y nos sometemos a tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Padre Celestial, queremos ser hijos obedientes, como lo dice tu palabra. Hijos que obedezcan,
hijos que hagan tu voluntad. Hoy en esta tarde te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Vamos ahí, tome un tiempecito. Yo no conozco tu vida, yo no sé qué clase de hijo eres, pero nuestro Padre que está en los cielos, Él sí sabe quién tú eres. Él sí sabe quién soy yo, qué clase de hijo soy yo. Si soy un hijo que obedece o soy un hijo que no obedece. Él sí lo sabe. No te preocupes por el hermano ni por la hermana. Preocúpate por lo que tu Padre que está en los cielos piensa de ti. Preocúpate. Hoy Él te ha dicho en su palabra que tu obediencia es mucho más mejor que muchas palabras que tú puedas decir. Que mi obediencia es mucho mejor que un montón de palabras que yo pueda decirle. Él espera que usted y yo le obedezcamos. Habla con el Señor en esta tarde. Si hemos sido hijos desobedientes, pídale perdón conmigo. Arrepintámonos en esta tarde como el primer hijo. Primero le dijo: no, papá, no voy a ir. Pero reaccionó. Cambió su manera de pensar. Él es mi papá, yo tengo que obedecerle. Voy a ir. Y fue. Obedeció. Eso es lo que nuestro Padre quiere que hagamos hoy. Si le hemos sido desobediente. Pero si tú eres un hijo obediente, no dejemos, no hay que dejar de obedecer al Señor. Hay que seguir siendo ese hijo obediente, porque los únicos que entrarán en el reino de los cielos son aquellos que le obedecen. Sigue obedeciéndole al Señor. Hay que seguir obedeciendo al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro, vamos, dígaselo al Señor. Es un buen tiempo, es un buen tiempo. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Dios es tu Padre y Él quiere que le obedezcas. Él quiere que hagas su voluntad. Por eso Él nos está hablando. Toma esta palabra para que tú y yo cambiemos, reaccionemos, reflexionemos. Que lo que estamos haciendo no es la voluntad de nuestro Padre. Por eso Él nos está hablando. Porque Él quiere que tú hagas su voluntad. Él quiere que tú le obedezcas. Que arregles esas cosas que a Él no le agradan. Que dejemos de hacer esas cosas que al Señor no le agrada y comenzar a hacer lo que a Él le agrada. Vamos, dígaselo a Él a través de este canto.
renuévame, Señor. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dígaselo a Él en esta tarde. Quita todo lo que no te agrada de mí. Arranca de mí, Señor, toda maldad, toda iniquidad, toda suciedad, toda contaminación, todo lo que no te agrada, Señor. Quítalo de mí. Señor, límpiame. Señor, purifícame. Lávame con tu sangre. Cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más